Buenas tardes, mis queridos amigos, soy Rubén Méndez Burdiles y esto es Alguien Quería Decirlo, en otra edición especial. El día de hoy hablaremos de obras maestras de dos autores argentinos que yo admiro muchísimo. Ambos han escrito sobre historia y política, tanto de Chile, pero sobre todo de Argentina, que es su país de origen. Hablaremos de Ceferino Reato, con dos libros suyos, Disposición Final y Salvo que me muera antes. Y el otro gran hombre y escritor de Argentina es Juan Bautista el Tata Joffre, con Nadie fue y Fuimos todos. Alguna vez reseñé o digamos comenté estos libros, pero hoy día los vamos a reseñar. Los libros de Ceferino Reato, eso sí, escucharemos de su propia boca, no solamente el contenido de sus libros, sino también de su investigación, el proceso que llevó a investigar cada libro que escribió. Comencemos con Disposición Final, una entrevista al dictador Jorge Rafael Videla, un año antes de que muriera. Un año antes de morir, el ex dictador Jorge Rafael Videla me recibió en la prisión donde cumplía su pena, contestó una serie de entrevistas y de ahí surgió un libro, Disposición Final. Ahora sale la edición definitiva y esto demuestra, esta edición definitiva, que era importante que Videla no se muriera antes de reconocer todo lo que había hecho durante la dictadura. En un momento Videla me dijo, pongamos que eran 7.000 o 8.000 las personas que debían morir. No podíamos fusilarlas, no podíamos llevarlas ante la justicia. Y que tal vez nosotros, ahí sí estaría el error, aceptamos ese término descalificante de desaparecido, y que pudo ser en un momento dado necesario, pero quedó después como un término encubridor de algo oscuro que no se quería dar a conocer. Y esto es lo que está pesando. Fue el golpe más organizado de la historia. El propio Videla reconoce que comenzó a planificarlo muchos meses antes del 24 de marzo de 1976. Y fue la presidenta Isabel Perón quien lo nombró a Videla como jefe del ejército a fines de agosto de 1975. El embajador norteamericano se llamaba Robert Hill, seguía al detalle la situación argentina e informó a su gobierno en un cable secreto lo siguiente: hay un vacío de poder en el medio, en el centro del sistema político, y no será la presidenta quien lo llene. Mientras planificaban el golpe, los militares se dieron cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, que ya no podían hacer como Pinochet había hecho en Chile en 1973, que había violado a mansalva los derechos humanos, a la luz pública. No podían hacerlo porque eso iba a generar protestas dentro y fuera del país. A la juventud de Chile se les hace presente que la mejor manera en que pueden cooperar con las nuevas autoridades es obedeciendo los bandos y las instrucciones que se emitan. 8 días antes del golpe, el jefe de la Armada, el almirante Emilio Macera, encontró al embajador norteamericano Robert Hill y le prometió lo siguiente: si tomamos el poder, vamos a respetar los derechos humanos. Era mentira, obviamente. En este caso yo le puedo decir que esta guerra, dentro del marco de crueldad que la caracterizó, fue el precio que lamentablemente la nación argentina hubo de pagar para seguir siendo una república. Estados Unidos y el embajador Hill respaldaron el golpe. Incluso Hill consideraba a Videla un moderado. Pero 2 meses después del golpe, en mayo de 1976, Hill ya se había dado cuenta de que estaban violando masivamente los derechos humanos. Entonces, Hill envió un cable secreto a su gobierno pidiéndole autorización para presentar una queja formal contra el gobierno argentino. El problema de Hill era que su jefe era Henry Kissinger, el secretario de Estado, que no quería importunar a la dictadura con semejante reclamo. En una actitud muy valiente, Hill siguió presionando a la dictadura para que respetara los derechos humanos. Incluso fue recibido por Videla en septiembre del 76. A la salida, Hill escribió un cable secreto a su gobierno informando que lo veía a Videla muy convencido de lo que estaba haciendo y muy contento por el respaldo activo de Kissinger. He's a very intelligent, very dedicated man who is doing what is best for his country. ¿Qué había pasado? La dictadura había encontrado la manera de puentear, de saltear al embajador Hill, que era tan molesto para ellos. La forma consistía en hablar directamente con Kissinger,
con el vicepresidente Nelson Rockefeller y con otros funcionarios y legisladores de Estados Unidos. La relación bilateral entre la Argentina y Estados Unidos se complicó a partir de enero de 1977 porque asumió la presidencia James Carter. Carter era demócrata y estaba muy preocupado por los derechos humanos. Al poco tiempo recibió a Videla en Washington. Videla me dijo que Carter lo criticó con dureza. Utilizó estas palabras: hay que limpiar este escenario sucio. Ustedes pudieron oír al propio Rafael Videla, ese ex dictador argentino, hablando desde la cárcel junto a Ceferino Reato. Este hombre entonces le explica lo que a su parecer tuvo que hacer durante la dictadura y con qué objetivo lo hizo. Y claramente con la complicación que eso significa. Esta dictadura argentina fue tal vez la más sangrienta de todas. Argentina, desde los años 30, ha vivido constantes dictaduras militares hasta esta última que hubo en 1976. Pero como podrán ver, Disposición Final reveló el sistema de tortura y asesinato que llevó adelante la dictadura, y que este cara a cara con Videla sirvió para contextualizar históricamente la dictadura de Argentina. Pasaremos al siguiente libro de Ceferino Reato, y vamos a dejar que él mismo se exprese. El libro se titula Salvo que me muera antes, hablando de la muerte de Néstor Kirchner, y responde preguntas como ¿dónde, cómo y a qué hora murió? ¿Se pudo haber evitado? ¿Cómo era su relación entre Néstor y Cristina antes de su muerte? ¿Qué sabía Cristina sobre las cuestiones de corrupción que involucraran al gobierno de su esposo? Y detalles de un velatorio íntimo y decisiones sobre el velatorio público, como el cajón cerrado, que contribuyó a la narrativa política de su muerte. Escuchemos. Y sí, la verdad que hay un montón de versiones fomentadas por el kirchnerismo o cristinismo, porque ellos nunca dieron ninguna información, ni siquiera mostraron el certificado de defunción. Claro. Y además siempre fueron elusivos a la hora hasta de informar sobre la hora que murió. Según el comunicado oficial, 9:15, según el certificado de defunción y la firma del médico, 9:10. Según los médicos que yo consulté, 8:10 ya estaba muerto antes de que lo llevaran al hospital municipal. Evidentemente hay algunos que dicen todavía que lo llevó Chávez a Venezuela, mal lugar para estar hoy. Claro. Otros del lado kirchnerista dicen que en realidad tanto Chávez como Kirchner murieron sospechosamente jóvenes y hablan incluso de una conspiración del imperio yanqui. Yo creo, por las fuentes que yo consulté, que efectivamente murió. Los médicos que lo atendieron, el médico de la guardia que llegó al chalet en Calafate, el enfermero que lo vistió, el funebrero que preparó el cuerpo, ninguno vio ningún rastro de disparos. Y eso que hubo como 14 personas tratando de reanimarlo en el shock room del hospital. Él muere estaba él? en el dormitorio. Se levanta, hay un grito, cae, se golpea en la frente acá, con la mesita de luz. Con la mesita de luz. Esa es la versión que me parece la más lógica. Un médico me dice, bueno, si lo envenenaron no podemos saber, porque tendría que haberse hecho una autopsia completa y no se hizo. Pero él estaba muy enfermo y tenía muy enfermo. Las arterias muy tapadas de todo el cuerpo. Claro, era un paciente de alto riesgo, claro. Había sido intervenido 2 veces en ese año. Los cardiólogos siempre dicen que el corazón te avisa 2 veces, a la tercera te mata, y nadie lo cuidaba porque, si bien hay una unidad médica presidencial que tenía 14 médicos, había uno solo con él en esa gira que fue por Río Gallegos y después por Calafate. ¿Doctor Bonomo? No, Alén González. Ah, otro. Otro que ni siquiera era cardiólogo, Ajá. Sino que era un especialista en cuello. No tenía ni siquiera un desfibrilador, no tenían nada. En la casa, nada. Y lo que me dice el médico de guardia, que a las 8:05 recibió el llamado, que cuando entró al dormitorio, lo primero que le llamó la atención es que el médico trataba le hacían los masajes clásicos, pero que no tenían nada de nada, siendo una de las personas más ricas de la Patagonia y teniendo el poder que tenía. Claro. Era el expresidente, pero el marido de la presidenta. Totalmente.
Pero él los había convencido a todos que era Superman. Yo le dedico un capítulo porque él se decía así. Y realmente el título, salvo que me muera antes, es de una frase que le dice a un conjunto de dirigentes oficialistas, encuestadores, a Bachmann y a otros. Le dice 2 semanas antes en Olivos: el próximo presidente voy a ser yo, salvo que me muera antes, como diciendo, eso no va a ocurrir. Las encuestas no le daban bien. No, le daba bajo. Muy bajo. 35%, pero Claro. como mucho. Y a la esposa le daban mejor, pero él decía: ¿qué carajo me importan las encuestas? El presidente soy yo y se acabó. Y eso era una manera de entender la política, el poder. Los médicos le habían dicho que bajaran muchos cambios porque el estrés es mortal, pero claro, muchos dicen, si hubiera hecho eso se habría muerto antes, porque incluso los días anteriores, el día anterior había discutido fuertemente con Moyano y en fin. Por teléfono. Por teléfono. Él estaba en el sur, en Calafate, y discute por teléfono. Con Moyano. Después, entonces, eso sería el tema de la muerte. Ahora, además, el oficialismo recupera la mística. ¿Te acordás que venía mal? Exactamente. Venía de la derrota frente al campo, la derrota en las legislativas del 2009, y la oposición pensaba que se iban a ir. Exactamente. Y sin embargo no se van, sino que se convierte en la presidenta más poderosa de nuestra historia. Después, en la Saca gestión, el 54% de los votos. claro, y controla las 2 cámaras, tiene 20 de 24 gobernadores, Dice ese día, voy por todo. voy Vamos por todo. Y ahora ella dice, me dice Eduardo Valdés, ella dice que reconoce que fue una, entre comillas, pelotudez. Pero claro, hay que creerle, ¿no? Porque ella en la gestión es mucho menos que en la candidatura. En la foto está muy clara. Usa obviamente a todos, a los organismos de derechos humanos. ¿Te acordás que Eve de Bonafini, yo me dedico un capítulo, escribió una carta, que después era carta a Néstor, mi hijo? Yo al principio creí que había sido la madre, no, era Eve. Le dedico mucho a eso y le dedico mucho a cómo se llevaban ellos realmente, porque realmente era una pareja volcánica. Sí, claro. Muy unidos políticamente, pero muy mal llevados, con peleas continuas, que eso alimentó también el mito del disparo y todo eso. Seguro. Como ustedes pudieron oír, hay muchas teorías rondando sobre la muerte del expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, y toda la hilera de corrupción que trajo su gobierno, como otros que ha habido en Argentina. Pero es interesante, los insto a leerlo entonces, es muy interesante el libro Salvo que me muera antes, de Ceferino Reato. Muy bien, queridos amigos, continuamos entonces hablando de otra de las obras maestras de grandes escritores argentinos. Queremos pasar entonces al siguiente libro, o a la siguiente obra del gran Juan Bautista, el Tata Joffre. Él escribió un libro titulado Nadie fue. El título sale porque muchas veces cuando surge la dictadura argentina, y pasa lo mismo acá en Chile, rápidamente se dice la culpa es de la derecha porque no querían perder los mercados. La culpa es de la izquierda porque ellos alentaban una insurrección armada. Todos se echan las culpas. Pero Juan Bautista, el Tata Joffre, o el Tata Joffre como le diré durante el resto de este programa, él alienta la idea justo contraria. El año 2008 publicó un libro titulado Nadie fue. Y esa expresión quedó para la historia, sobre todo porque el Tata Joffre también ha escrito sobre Chile. De hecho, él conoció en persona a Eduardo Frei padre y a Salvador Allende. Y veamos lo que diga el Tata Joffre. En esta ocasión no tengo tantos relatos de él hablando, así que me van a tener que escuchar hablar a mí. Nadie fue trata de lo siguiente, lo que ocurrió en los años 70, lo previo al golpe de 1976, incluyendo violencia política, es decir, secuestros de partes del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, de montoneros, descamisados y otros movimientos peronistas o de izquierda con entrenamiento extranjero. También habla de las guerrillas, el terrorismo de Estado, también perpetrado tanto por la dictadura de 1976 como las que hubieron antes de eso. De hecho, el Tata Joffre llama al último cacique militar de la historia argentina al general Alejandro Agustín Lanusse, el último dictador antes de la vuelta de Perón en 1973. El propósito de este libro,
lo que llevó a la creación de este libro de parte del Tata Joffre fue que se exhumaron documentos. Él llegó un día a República Checa y llegó con un intérprete y le pidió a alguien en una biblioteca: oigan, quiero inteligencia argentina 1960-1970. Entonces dijo, ok, y un joven entra con un pendrive y en cuestión de un minuto le da muchos documentos de la inteligencia checa sobre Argentina. Así que, consejo, muchas veces los extranjeros saben más que nosotros sobre la historia de nuestro propio país. Eso lo aprendemos nosotros los chilenos. Muchas cosas propias del gobierno militar se saben en otros países. Tras la exhumación de documentos, informes, cartas, testimonios poco conocidos para mostrar lo que estaba pasando política y socialmente, y también mostraron actores que suelen quedar en los márgenes o silenciados. Tata Joffre llega entonces a un terreno mucho más escabroso, no solamente la dictadura en sí, que fue de 1976 a 1983, sino que también todos los movimientos guerrilleros que rondaron la Argentina en esa década de 1970. Desde las organizaciones guerrilleras como Montoneros, el ERP, las respuestas del Estado, los represores, los sectores civiles que fueron cómplices de ambos lados, tanto de la guerrilla como de la represión, los medios de comunicación serviles a ambos lados, también hay que decirlo, pone en evidencia que no todo era blanco y negro, que hubo complicidades, luchas internas, errores y omisiones. Y aquí algo llamativo. Se revelaron documentos nunca antes publicados, exposiciones de responsabilidades múltiples, no solo de militares, sino también de actores sociales y civiles. Mostró cómo la violencia política escaló, cómo también las organizaciones guerrilleras cometieron acciones violentas, y cómo el Estado reaccionó, torturó, secuestró y cometió crímenes, lo que marcó el clima de los años 70. Como hemos dicho, el título Nadie fue sugiere que al final hubo poca responsabilización, poca justicia, como si nadie hubiera hecho nada, pero en realidad Joffre pone en evidencia que sí hubo actores, sí hubo hechos, sí hubo responsabilidades diluidas. El título Nadie fue entonces representa muy bien lo que fue la dictadura argentina. Otra grieta de otro país, que tal como nosotros pasa en Chile con el año 73, pasa lo mismo con ellos, que han tenido una larga historia en que la democracia sí tardó en restablecerse. Juan, el Tata Joffre, entonces logra dar en esta investigación no solamente que los militares eran buenos y las guerrillas eran malas, o que las guerrillas eran las buenas, los jóvenes idealistas, y que los represores, el ejército de los militares eran los represores malos. Aquí no hay buenos ni malos, hay hechos. Como siempre decimos, nadie fue. Y eso es muy importante si queremos avanzar como sociedad al entender de forma seria y comprometida los hechos de la historia. Y el Tata Joffre es un claro ejemplo de ello. Prosigamos entonces, queridos amigos, en este resumen de las obras maestras de grandes autores argentinos. Seguimos hablando de Juan Bautista el Tata Joffre. ¿Se acuerdan del libro entonces que hablábamos en la sección anterior? Nadie fue. Bueno, hubo otro libro que fue la continuación de Nadie fue. ¿Cuál fue? Fuimos todos. Qué curioso, ¿no? Esta vez el juego de palabras señalaba que, si bien es cierto, nadie tuvo la culpa, pero en conjunto toda la sociedad la tuvo. Esta fue la continuación de Nadie fue, pero enfocada en el periodo del golpe militar en adelante, es decir, desde el 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas y sus consecuencias. ¿Qué es lo que cubre este libro? El funcionamiento del régimen militar, las luchas internas de las Fuerzas Armadas, los errores, las divisiones, el rol de civiles, de la sociedad, de la iglesia, del empresariado, del periodismo. También detalla los antecedentes que llevaron a la Guerra de Malvinas, cómo fue la política interna, la represión, la censura, la crisis económica, entre otros. ¿Qué puede distinguirse o qué puede destacarse de este libro de Tata Joffre? Joffre ocupa fuentes privilegiadas, documentos poco explorados, apuntes, archivos, y da una visión más amplia, no solo de la represión, sino del ambiente político, social, cultural y económico, y los contextos, como esos años moldearon lo que vendría después. Como destacados hallazgos de este libro, muestra cómo no todo el régimen estuvo unido. Hubo disputas internas, rivalidades militares, conflictos de mando, entre otras.
y cómo la sociedad toleró en muchos casos la represión o aceptó omisiones o tuvo un silencio cómplice. Y cómo el fracaso militar en política interna, las crisis económicas, la pérdida de legitimidad contribuyeron al camino hacia Malvinas y al fin del proceso de reorganización nacional, que fue el nombre que la Junta le dio a la dictadura. La verdad es que siempre me valgo de estas expresiones del gran Tata Joffre, quien investigó hasta el más mínimo detalle que le fue posible. Bueno, este hombre, por si acaso, fue el director de los servicios de inteligencia durante el gobierno de Carlos Menem y hoy es el director de la Escuela de Servicios de Inteligencia bajo el gobierno del presidente Javier Milei. Estos libros enseñan, entre otras cosas, que cuando Tata Joffre ha escrito, ha señalado que la historia argentina es muy rica y ha escrito otros libros como La Trama de Madrid, El Regreso de Perón, ha escrito sobre Malvinas, ha escrito sobre Chile. Les invito, amigos, a investigarlo. Como siempre en estos programas hago recomendaciones de entretenimiento. No sabe lo bien que hace leer e investigarse, o cultivarse, e investigar un poco más. En Argentina era muy común la división entre las Fuerzas Armadas. De hecho, las provincias, como tenían gobernadores que no eran electos democráticamente, sino que eran interventores federales, se los repartían las Fuerzas Armadas. La provincia de Santa Fe, por ejemplo, era de la Marina, mientras que Buenos Aires sí tenía que estar bajo dominación del ejército terrestre. Y la Fuerza Aérea tenía otras provincias o intendencias. Muchos políticos, de hecho, que ayudaron al retorno a la democracia y fueron paladines de la democracia cuando empezaron los juicios a las juntas, habían sido apoyadores del golpe militar de 1976. De hecho, Juan Bautista el Tata Joffre tuvo una mala relación con Raúl Alfonsín al considerarlo un hipócrita, ya que su partido apoyó fervientemente el golpe de Estado de 1976 y después, cuando Alfonsín llegó al poder en el 83, impulsó el juicio a las juntas, pero olvidándose de los políticos que firmaron esas cosas, solamente encarcelaron a los militares. De hecho, se encargó de que la clase política que estuvo antes de la dictadura del año 76 no fuera juzgada, pero sí fue juzgado el mando militar. O sea, fue una protección de la casta, como suele decir el presidente Javier Milei de Argentina. Una protección entre ellos, entre los que se entendían, pero vamos atacando únicamente a los militares. De hecho, la presidenta Isabel Martínez de Perón fue la que firmó el decreto de aniquilamiento de la subversión. Hoy día, todos los militares que estuvieron en esa represión, que aniquilaron la subversión, que gracias a ese decreto se logró eliminar muchos guerrilleros, todos esos soldados, militares, altos mandos están presos, menos los políticos que firmaron ese decreto. No estaba presa la señora Perón, no está preso sus ministros que firmaron ese decreto, ni tampoco el presidente provisorio del Senado, Ítalo Luder, que participó de dicho régimen, ni tampoco el cabo López Rega, que también fue el jefe en las sombras. Así como Vladimiro Montesinos lo fue de Fujimori en Perú, López Rega fue de Perón en Argentina, de la señora Perón, el jefe de la policía y de los servicios de inteligencia. Ellos nunca fueron a la cárcel. Y muchos de estos hechos son relatados por el propio Juan Bautista el Tata Joffre. Les invito a leer sus libros, amigos, y gracias por haberme escuchado en este programa. Gracias, queridos amigos, por habernos acompañado. Esto fue Alguien Quería Decirlo. ¡Hasta luego!